Hola hermanos, aquí estamos otra vez y seguimos la ruta de la palabra de Dios, una palabra que puede y de hecho transforma la vida. Pues nos encontramos en el 22 de octubre, el domingo, Día del Señor, del año 2017, y el ciclo es el ciclo A litúrgico de la Iglesia Católica. Es el evangelista Mateo, en el capítulo 22, del 15 al 21. Dice así: en aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos con unos partidarios de Herodes y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en apariencias. Dinos pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no? Comprendieron su mala voluntad y les dijo Jesús: hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario y él les preguntó: ¿de quién son esta cara y esta inscripción? Le respondieron: del César. Entonces le replicó: pues pagarle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pues bien, parece que Jesús era un maestro en desactivar preguntas capciosas y poner en evidencia a quienes urdían trampas con la única finalidad de atraparlo en ellas. Eso ocurre en este caso. También, cuando le preguntan sobre la resurrección, apelando a un planteamiento absurdo, cuando le presentan a una mujer sorprendida en adulterio, exigiendo su condena, o cuando le cuestionan la autoridad desde la que actúa, en el texto que leemos hoy se trata de una cuestión particularmente sensible para un pueblo dominado por el Imperio Romano y sometido a una gravosa presión impositiva, dictadura. Jesús no solo desenmascara la incongruencia de quienes le tienden la trampa, sino que introduce una afirmación cargada de consecuencias que trasciende por completo la anécdota del debate. Dice así Jesús, y hemos oído: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En contra de lo que frecuentemente se ha interpretado a partir de un literalismo engañoso, no se trata de establecer una separación dualista entre dos ámbitos supuestamente enfrentados. Tal lectura distorsiona la realidad y conduce, entre otras cosas, a un espiritualismo desencarnado. Por eso no es cuestión de realidades separadas, sino de niveles de profundidad. Quizá podría decirse de este modo: retirar al César lo que es de Dios. Con esta expresión se apuntaría en la dirección adecuada,
porque lo que hace la respuesta de Jesús es desactivar por completo cualquier absolutismo político, toda absolutización del poder establecido. No se trata de reservar lo espiritual para Dios y dejar de lo material se ocupe el César, porque tal separación entre ambos ámbitos existe únicamente en nuestra cabeza, quiere decir, en nuestra mente. Se trata de reconocer que sólo lo transpersonal es absoluto. Lo personal, lo eóico, incluido el poder, es siempre relativo y su único sentido le viene de ser un servicio a las personas. De ahí que nadie ni nada puede arrogarse un poder absoluto. Solo Dios es Dios. La palabra de Jesús, por tanto, apunta nada menos que a un modo de vivirse, o más exactamente, cuestiona acerca desde donde nos vivimos. De aquí la pregunta, desde el nivel de lo relativo, que es el César, o del nivel profundo, que es Dios. La espiritualidad no es lo opuesto a lo material, porque no tiene que ver con el qué, sino con el desde dónde. No existen cosas serias, espirituales, como rezar, sacrificarse, servir, frente a otras que lo serán o lo serían: reír, jugar, divertirse, trabajar. Todo es espiritual, siempre que lo vivamos desde nuestra verdadera identidad, lo que somos. Es decir, desde aquel lugar en que nos reconocemos uno con todo lo que es. Por decirlo brevemente, si se entiende bien, podría decirse que no se trata de elegir de un modo dualista entre Dios o el César, sino de vivir todo lo del César desde Dios, que no es lo mismo. Por eso la pregunta hoy es: ¿voy superando los dualismos? ¿De dónde me vivo? Esto es importante a la hora de ser ciudadano de una región donde tú estás y yo estoy. Y tenemos pues un deber de ayudar a los impuestos para que el país funcione. Pero vayamos pisando tierra. Las relaciones entre la religión y la política han sido, por lo general, relaciones intensas y de conveniencia, sobre todo en asuntos económicos, porque el poder religioso y el poder político se han necesitado mutuamente y se han favorecido en todo lo que ha estado a su alcance. En concreto, lo que tantas veces ha ocurrido es que el poder político ha favorecido al poder religioso, mediante donativos o mediante exenciones fiscales, o a su vez el poder religioso ha apoyado al poder político, legitimando las decisiones del rey, del emperador, del jefe de Estado, etcétera, etcétera. Esto
es de sobra bastante conocido. Pero veamos, en tiempos de Jesús, como es sabido, los judíos tenían que pagar un impuesto a los romanos. O sea, el pueblo judío no solo tenía que soportar la humillación de verse dominado por la gran potencia del imperio, sino que además la pobre gente que se veía obligada a pagar los impuestos al emperador. Como es lógico, la gente se resistía a pagar aquellos impuestos, que no eran utilizados para mejorar las condiciones de vida de los judíos, sino para costear a los legionarios romanos que se paseaban por las calles de todos los pueblos de Palestina. De ahí que preguntarle a Jesús por el tema de los impuestos era ponerlo, como siempre, en un aprieto. Si decía que había que pagar, se enfrentaba al pueblo, puesto que el pueblo no estaba dispuesto a pagar. Y si decía que no, se enfrentaba a los militares romanos. Entonces, ¿qué? La pregunta de los fariseos era una pregunta, podemos decir, envenenada. Iban a cargárselo, a ver si se equivocaba. La famosa respuesta de Jesús puso el dedo en la llaga, como siempre. Al decir que le dieran al César el impuesto y a Dios lo que él quería, Jesús le vino a decir: el problema que aquí tenemos no se arregla negándose a pagar los impuestos. Este problema solo se arregla el día en que le deis a Dios el culto que se merece. Que no era el culto que se le daba en el templo, con el consentimiento de Roma, a cambio de los sacerdotes le dijeran a la gente que había que pagar a Roma lo que pedía. El culto que Jesús quería no era el culto del templo, sino el culto en espíritu y en verdad, como dice San Juan en el capítulo 4, del 21 al 24. Y ese culto es el culto de la libertad ante los poderes de este mundo, sin componendas, sin apoyos, sin apegos, sino con libertad del que le dice a cada cual lo que tiene que decir. Y eso es lo que los fariseos no estaban dispuestos a tolerar. Los fariseos pues siempre están a ver si pillan a Jesús en algo. Y Jesús les contesta fuertemente que se quedan siempre admirados de sus respuestas. Pues entonces la pregunta que debemos de hacernos es esa: ¿voy superando los dualismos? ¿De dónde me vivo? ¿De dónde voy superando esos dualismos? Das a Dios lo que le es Dios y a César lo que es de César. Pues no es un dualismo. Cuando se dice que des a Dios y al César lo de César, pues es lo que hemos dicho, de un modo dualista entre Dios y el César, sino de vivir todo lo que el César, todo lo que hace César, no desde su poderío, sino desde Dios, lo que quiere Dios para cada persona humana. Pues aquí está la situación concreta, como Jesús lleva a esa dimensión y les dice que sí, que tiene que tener culto en espíritu y en verdad, en ningún templo. En ellos mismos debemos de expresar nuestro culto a Dios.
Bueno, pues lo dejamos ahí y seguimos hasta otra fecha. Hasta luego, hasta siempre. Sí.